Muy buenas tardes a todos y a todas. La Facultad de Educación se complace en recibirlas y recibirlos hoy, y en particular a la doctora Ana María Cariaga, a quien queremos darle la más cálida de las bienvenidas a la Universidad Nacional de Cuyo. Agradecemos la presencia en este acto al señor vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, decana y vicedecana de la Facultad de Educación, referentes de los organismos de derechos humanos, autoridades de mandato cumplido, docentes, personal de apoyo académico, estudiantes, egresadas y egresados, invitados especiales, amigas y amigos. La doctora Cariaga es doctora en psicología, psicoanalista, profesora en la UBA y en la Universidad Atlántida. Es coordinadora del programa de psicoanálisis y derechos humanos de la Facultad de Psicología en el Hospital de Clínicas. Fue directora del Instituto Espacio para la Memoria y secretaria de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. En su doble condición de sobreviviente de un campo de concentración y testigo de concepto, declaró en varios juicios que investigan delitos de lesa humanidad y genocidio. Es doctora e investigadora en la temática de las consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado. Hoy vuelve a vincularse, esta vez para siempre, como doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. El Estatuto de la Universidad Nacional de Cuyo permite conceder su más alta distinción honorífica a personas destacadas por su trayectoria excepcional. De esta manera, reconoce a quienes se distinguen por su labor en las humanidades, la ciencia y el arte. En el marco de esta atribución, hoy, la Universidad Nacional de Cuyo, a pedido de la Facultad de Educación, honra con el título de doctor honoris causa a la doctora Ana María Cariaga, destacada referente en el ámbito de la psicología, coordinadora del programa de psicoanálisis y derechos humanos de la Facultad de Psicología en el Hospital de Clínicas. A continuación, se da lectura a las salutaciones recibidas. En este caso, el rector de la Universidad Atlántida Argentina, el contador Socvi, y dice así: tengo el honor de dirigirme a usted para felicitar a la comunidad académica de la universidad que usted conduce por haber conferido a la doctora Ana María Cariaga el título de doctorado honoris causa, la máxima distinción académica que puede otorgarse. Ana María nos honra con su valiosa labor como directora del Instituto de Derechos Humanos de nuestra Universidad Atlántida. Su compromiso con la causa de los derechos humanos y su trayectoria de vida representan un valor extraordinario digno de destacar. Además, podemos dar fe de su calidad y calidez humanas, de su mirada amable y experta, y especialmente de su humildad. Reciba nuestro reconocimiento y acompañamiento a Ana María en este importante logro, así como un saludo fraterno para toda la comunidad académica de la Universidad Nacional de Cuyo. Le saluda atentamente contador Amado Socvi. Se invita a conformar la mesa académica al señor vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Magíster Gabriel Fidel, acompañado, por supuesto, por la homenajeada de este día, la doctora Ana Cariaga. Invitamos a la decana de la Facultad de Educación, doctora Ana María Sisti, y a la vicedecana, doctora Ana Jimena Erice, María Erice. A continuación, le vamos a pedir a la señora decana
quien reseñará las razones que motivaron la iniciativa de esta distinción. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, Gabriel, Anita, Jimé. Es un honor y un placer un día como hoy tenerte aquí, ¿sí? La historia es larga, voy a intentar resumirla de por qué Anita está hoy acá con nosotros. Cuando empezamos en la gestión, yo estaba en la Secretaría Académica por allá por el 2014 y empezamos a trabajar con Pablo en talleres o charlas de derechos humanos en el ingreso, porque nos parecía una temática necesaria y sumamente importante que futuros docentes y profesionales que se van a insertar en el medio de la educación y la salud tuviesen formación en derechos humanos. Empezamos a transitar esa aventura de empezar a hacer esas charlas en el ingreso, y cuando me tocó ser parte ya de la gestión como decana, junto con Claudia, que está acá, ex decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y con Arturo Talleret desde la Facultad de Artes y Diseños, empezamos a pensar en otras acciones y otras actividades. Empezamos a desarrollar talleres optativos dentro de la Facultad de Educación y hicimos una actividad conjunta por allá por el 2019 en el marco de los derechos humanos, y ahí vino Anita. Ahí conocimos a un ser maravilloso y encantador que es Anita, y que pudimos compartir con ella un montón de experiencias y empezamos a transitar otras instancias, porque en ese momento el grupo de los 3 decanos que acabo de nombrar, Claudia, Arturo y yo, éramos el grupo de los esclavos de Seidel. Trabajábamos solo para Seidel. Y allá empezamos también a... Es parte del protocolo. Yo nunca me salgo del protocolo. Y ahí empezamos a generar desde la Facultad de Educación más acciones. Por allá por el 2020, Anita volvió a nuestra casa para dar inicio y apertura a la Cátedra Abierta de Derechos Humanos, generada acá con todo el equipo de Pablo, Inés, Juan, Emiliano, y empezamos a trabajar en esa dinámica en la cual participan, digo participan porque es algo que continúa, referentes y miembros de los organismos de derechos humanos, a quienes agradezco profundamente el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad con que trabajan y comparten vivencias, historias y conocimiento con nuestras y nuestros estudiantes, lo cual hace que los derechos humanos sigan teniendo memoria. Generamos instancias de conversatorios, instancias de clases inaugurales que nos han acompañado y nos han hecho reflexionar y vivenciar todas estas temáticas. Y no podíamos no tener este momento. No podíamos no tener una doctora honoris causa, referente, luchadora, símbolo de los derechos humanos, como Anita. Mucho de todo lo que he dicho, que he intentado hacerlo breve, se resume en esto, ¿no? Y en esta dinámica de acciones y demás, Gabriel nos convoca a generar una diplomatura de educación en y para los derechos humanos. Y nos sumamos a la aventura que nos propuso Gabriel, trabajando con Juan, codo a codo un montón. Gracias, Juan. Y empezamos a trabajar en esa aventura de la diplomatura en la que se sumó la Facultad de Artes y Diseño, se sumó la Facultad de Ciencias Médicas, se sumó Filosofía y Letras, se sumaron otras instancias, el Instituto de Género, el IDEGEM, se sumó el ICA, se sumó el ICA y el área, por supuesto, de Derechos Humanos de Rectorado, con quienes hemos trabajado y construido esta diplomatura que abrirá sus puertas en febrero del año que viene y que tiene dos instancias distintas. La diplomatura de posgrado para quienes tienen título de grado y pueden acceder al posgrado, y si no,
la actualización académica a través de la misma formación por el área de extensión. Una diplomatura que cuenta con 6 ejes, porque sabemos que los derechos humanos son un montón y era imposible poder abordarlos todos. Entonces elegimos 6 ejes. El primero, que tiene que ver con la educación, el derecho a la educación, y en un contexto en el que estamos atravesando un avasallamiento hacia lo que es el ámbito de la educación pública, gratuita, de calidad, nos parecía sumamente importante empezar con ese módulo. Después tenemos un módulo que es de memoria, verdad y justicia, en el que está trabajando todo el equipo de rectorado y los organismos, a quienes vuelvo a agradecer profundamente la participación. Un eje que tiene que ver con lo ambiental, con el derecho ambiental. Otro eje que tiene que ver con el derecho de niñas, niños y adolescentes. Otro eje que tiene que ver con género y diversidad, y otro eje que tiene que ver con inclusión de personas con discapacidad. Sabemos que hay muchos más, sin lugar a dudas, pero era imposible poder abordar todos en una diplomatura. Pensaremos luego en una especialización, vamos de a poco. Pero bueno, vamos aquí entonces también invitarlos, y en este acto, ya que Ana queda ligada de por vida a nuestra facultad como doctora honoris causa, será nuestra madrina en la diplomatura de educación en y para los derechos humanos. Creo que todos esos motivos son más que suficientes. Creo que tu historia, Ana, es más que suficiente para esta distinción. Tu defensa, tu conocimiento, tu producción en esta temática creo que honra a la Universidad Nacional de Cuyo con que vos tengas esta distinción. Así que lo celebramos aquí. Muchas gracias, doctora Ana Sisti. Y ahora le vamos a pedir al señor vicerrector, Gabriel Fidel, a que nos dirija unas palabras. Escuchamos. Yo no estaba en el programa, pero bueno. Pero de eso saben. Ya que no está en el programa, voy a hablar entonces de sensaciones o de sentimientos. Bueno, primero, lo que recién te decía, Ana, que para nosotros, o sea, dar una distinción honoris causa, transformar a alguien en parte de nuestra comunidad, siempre es hermoso cuando lo hacemos y lo sentimos como ahora y demás, pero cuando lo hacemos con alguien que ya es parte del trabajo y viene de hace muchos años trabajando con nosotros, es como que esto es algo natural que tiene que ocurrir, y por lo tanto, con tu trayectoria, tu sensibilidad, el amor o el afecto que has mostrado por nuestra universidad, más que merecido, y gracias por honrarnos con aceptarlo, y estamos aquí para eso. Y después, bueno, siguiendo, estaba pensando antes de que vos hablaras, Ana, en el trabajo que venimos haciendo junto con los organismos, con quienes tenemos algunos planes ahora bastante ambiciosos de crecimiento y de profundización de lo que con tanto esfuerzo ellos vienen haciendo hace muchos años en el espacio para la memoria, con la ambición que tenemos. Nosotros tenemos trabajo en nuestra universidad hace muchos años. Yo vengo de una facultad, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una facultad siempre comprometida, bueno, con nuestra decana de mandato cumplido, que no es lo mismo como las reinas, no, digo, en los años de distintas gestiones esto se ha seguido. En la gestión de Claudia se profundizó muchísimo el trabajo en cuanto a derechos humanos, pero nuestra ambición de que todas las facultades entiendan que tienen que ver con esto, que no es un problema de 2 o 3 facultades, sino que es un compromiso de la universidad. Y no importa desde qué campo disciplinar, pero siempre desde nuestra ciudadanía universitaria tenemos que comprometernos con los derechos humanos. Y que la universidad pública es hoy casi un faro en momentos donde vivimos, no solo en Argentina, en el mundo. Hay diversos espacios que rompen las democracias y que rompen también el compromiso con los derechos humanos, donde aparecen sectores que parecería, digo, que quieren romper con esto que es ya una tradición desde la posguerra, desde el año 48, de la Declaración Universal, donde todos pensábamos que ya no íbamos a volver para atrás. El mundo y la Argentina parece que
quisieran hacernos retroceder muchas décadas. Entonces, hoy es el momento de profundizar este trabajo y de aunar esfuerzos en este sentido. Así que no es menor que en este momento, a pocos días de haber cumplido 41 años de la recuperación de la democracia, de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que estés aquí sentada con nosotros. Y después, bueno, ¿por qué lo estamos haciendo en educación? No lo hicimos solamente porque Ana, cuando le tirás algo, seguro que lo hace. No, lo hicimos porque nosotros creemos que hay que educar en derechos humanos y hay que trabajar con nuestros educadores y educadoras, con los docentes. O sea, quienes educan, si tienen formación en derechos humanos, esa formación y esa concientización que se va a hacer con nuestros niños y nuestras niñas seguramente es lo que nos va a permitir tener los cimientos para una democracia plena y con plena vigencia y defensa de los derechos humanos. Por eso también en ese sentido lo hemos hecho. Y para finalizar, bueno, volver a lo del principio. Gracias por estar acá, nos honra que estés con nosotros, tu trayectoria es claramente un alimento para nosotros y por sobre todas las cosas, esto de que pases a ser parte del equipo de la Uncuyo es una maravilla y es algo que nos permite soñar y pensar que nos esperan muchos años de un trabajo muy lindo, que seguramente vas a venir seguido y que vamos a poder hacer muchas cosas. Y entonces, gracias por estar acá, gracias Facultad de Educación por la iniciativa y desde ya, acordate que ser de la Uncuyo es para siempre. Fuerte el aplauso entonces. Bueno, acto seguido el señor vicerrector hará entrega del diploma y la resolución número 4090/2024 de rectora por la que se otorga el título de honoris causa. La decana entregará la medalla y un obsequio. Le brindamos un fuerte aplauso a la doctora Ana Cariaga. Bueno, vamos a agradecer a las autoridades de la mesa académica, los vamos a invitar a que tomen sus lugares en el público para poder dar lugar a las palabras de agradecimiento de la doctora Ana Cariaga y a su disertación sobre la educación y las pasiones en tiempos de cólera, y quien estará acompañada por referentes de organismos de los derechos humanos. Vamos a pedirle a Mariú Carrera, a Eugenio París y Inés Lucero Belgrano a que se sumen a la mesa. Ahora sí, todo listo entonces para escuchar a la doctora.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo primero, profundamente conmovida y profundamente agradecida. Agradezco a la rectora de esta casa de estudios, Esther Sánchez, al vicerrector Javier Fidel, a la decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti, querida, que bueno, hemos compartido tantas andanzas, podemos decir, ya que estamos fuera del protocolo. A la vicedecana Jimena Erice, muchas gracias también. A las decanas y decanos con los que hemos trabajado tanto, Claudia, Arturo, ustedes saben que yo estoy muy, muy, muy agradecida. A Pablo Seidel también, a Inés Emiliano, y ahora después me voy a referir a los organismos, porque me convidaron a ser parte de una construcción que fue una construcción en el tiempo, en una relación dialéctica entre lo que iban pudiendo inscribir en materia de derechos humanos, en materia de defensa de los derechos humanos, transversalmente en esta alta casa de estudios, y a su vez lo que en ese lazo con la comunidad también la comunidad iba trayendo. Y me parece que para mí, quiero decir que fue un enorme aprendizaje todas las veces que vine y la posibilidad de compartir con ustedes, y quería hacer una mención especial a los organismos de derechos humanos, al movimiento de derechos humanos, porque sin ellos, sin ellas, este país no sería el país que es, no hubiéramos podido construir lo que hemos podido construir, ni inscribir la tríada memoria, verdad y justicia, en donde la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable, y por eso se pudo construir y brindar a la sociedad lo que se brindó en materia de defensa de los derechos humanos. Y esta universidad abrazó esa causa, la hizo propia y entendió que efectivamente, como bien se dijo acá, la enseñanza y la educación vienen de la mano de los derechos humanos, porque los derechos humanos defienden la vida, son inalienables, quiere decir que son irrenunciables. No depende de la decisión de cada uno. Los derechos humanos nos abrazan, nos alojan para defender la vida. Y creo que los organismos de derechos humanos son la representación de la defensa de la vida. Yo me siento muy honrada, y aunque me sienta honrada, por supuesto, a nivel individual, quiero decirles que esto me conmovió profundamente, y que en los fundamentos se diga que efectivamente esto tiene que ver con la lucha por memoria, verdad y justicia en defensa de los derechos humanos, es lo que justamente marca que es un reconocimiento colectivo, que es un reconocimiento del lazo de la universidad con la comunidad. Por lo tanto, estoy profundamente agradecida. Quiero yo hacerles entrega, sé que el vicerrector se tiene que ir. Traje un libro sobre el terrorismo de Estado en la Argentina para la rectora, y un libro de Norita, que sé que algunos vieron la película acá, La madre de todas las batallas, en representación de la lucha de los organismos, y también para vos. Lo voy a llevar a la Biblioteca Central para que esté disponible para toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias, y esto para la decana y vicedecana de la Facultad de Educación, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, voy a compartir con ustedes cómo de alguna manera este reconocimiento, que insisto es al movimiento de derechos humanos, hizo sentido en mí, a partir de lo cual, cuando me dijo Pablo, por supuesto unas horas antes de que viajara, que tenía que preparar algo, bueno, estoy exagerando un poquito, pero tiene que ver con el agradecimiento. Y entonces lo pensé en estos términos: la educación y las pasiones en los tiempos de cólera. Y la bajada, el subtítulo es: la enseñanza desde la perspectiva de los derechos humanos y el lugar de las organizaciones de la sociedad civil. Tomé como epígrafe el extracto de un poema de Pablo Di Vito que dice: ¿dónde estás que hace tanto verano?
¿Dónde estás que hay tanto espacio de sobra alrededor del tronco de los árboles? ¿Dónde estás que no encuentro las cosas que se cayeron en las orillas? ¿Dónde estás que no me siento latir y la oscuridad es tan absoluta y no amanece en la ciudad? Si logro despertar, quiero encontrar tu dirección bajo la almohada. Partiré para esta exposición de una paradoja que nos presenta Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, como ustedes saben, cuando nos habla de tres imposibles. Él dice que hay tres imposibles: educar, psicoanalizar y gobernar. Y en esta insuficiencia respecto de los resultados posibles, que él mismo referencia en tono humorístico, está, bueno es reafirmarlo, la condición de posibilidad de estos tres imposibles. También cuando habla de estas tres profesiones u oficios imposibles, destaca el alto valor de la educación. Es lo que destaca cuando habla de estos tres imposibles, tema que es una de las dimensiones de abordaje de este trabajo. Por eso a esto nos remite el mismo título de la presentación, si tenemos en cuenta la importancia que esto cobra en tiempos de cólera, en tiempos en que proliferan los discursos de odio, y no solo en la Argentina, sino también en el mundo. La dimensión de lo imposible, ¿qué nos plantea? ¿Cuál es el aporte que nos hace? Nos plantea el rechazo de lo absoluto y hace lugar a lo singular, a la diferencia, a aquello que en todo caso entra en lo universal, pero a su manera. Pensemos entonces desde esta perspectiva la educación. Los primeros educadores, podemos decir, son los padres, los progenitores o quienes cumplan esa función en la vida de un sujeto, aquellos de los cuales el lactante, el cachorro humano, podemos decir, es introducido en el mundo de la cultura y del lenguaje. Y ese proceso de constitución subjetiva, alienado a un otro, es lo que implica la pérdida de la naturaleza, la pérdida en lo humano de lo natural, de la pura determinación biológica. Podemos decir entonces que en ese acto la palabra toca el cuerpo. Después, si tenemos tiempo, puedo dar un ejemplo, pero es muy importante esto. La palabra toca el cuerpo y se inscribe así de un modo único y singular en cada ser humano, circunstancia que lo hace precisamente único e irrepetible aún dentro de un universal, el humano, el ser humano. Ahí tenemos una primera aproximación para dar cuenta de lo imposible en términos de lo absoluto. Educamos en la transmisión de conocimientos y valores, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, en una relación dialéctica entre lo que se transmite y de lo que ello se puede aprehender, con H intermedia, lo que de ello, en los términos en que venimos hablando, entre comillas, toca el cuerpo. Y en esa paradoja reside la riqueza de la educación, en esa intersección, en esa allancia, en esa abertura, en ese agujero, entre el estatuto del saber y lo que de él se deja asir, alojando precisamente la diferencia. Si lo pensamos en el contexto de los debates, de los actuales debates culturales, y tomamos, por ejemplo, el concepto de colonización de la subjetividad, podemos decir que la riqueza de estos límites está dada en lo no colonizable, que acota la reducción del sujeto a objeto, a ser hablado por el discurso dominante en términos absolutos, o, tema actual si los hay, a ser pura carne de las pasiones. Lacan, en su diálogo con la filosofía, se refiere a tres pasiones del ser: el odio, el amor y la ignorancia. Trabaja profundamente esas tres pasiones como modos de tratamiento
frente a la falta, frente a lo que no hay, frente a lo insuficiente. Entre estas, la pasión por la ignorancia, en oposición al saber, es lo que ubica al sujeto por fuera de su responsabilidad, sin la implicación necesaria que interpela su lugar, y justamente es esto, esa falta, ese dejar por fuera al sujeto de su responsabilidad, en términos de la ignorancia, es lo que propicia la identificación al odio como pasión oscura, que se expresa hoy en las manifestaciones de desborde de lo subjetivo, como la cólera, la ira, el resentimiento, el fanatismo y las obscenas agresiones en el discurso, que son la antesala al empuje del pasaje al acto. El odio como pasión oscura tiene su eje en la segregación y el rechazo a la diferencia, que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido la base del diseño del otro a perseguir en diferente tiempo y espacio. De ahí ese carácter destructivo que puede hacer masa en la masa identificada a un otro que lo encarna en su impostura, alguien que encarna el odio como pasión oscura, el odio que busca que el otro no exista, el odio que busca el aniquilamiento del prójimo. El estatuto de la imposibilidad como fundante es lo que propicia la dimensión por la vía del deseo. Deseo decidido de enseñar desde la perspectiva de los derechos humanos, que tiene precisamente, como bien decía Sana, a la educación como un derecho humano fundamental que apunta al pensamiento y la intelección de la realidad del mundo que habitamos. Con los recursos que el enseñante incorpora y puede poner en valor y desplegar al servicio de sí y de la comunidad. Por eso es tan importante el lazo entre la universidad y la comunidad. Desde esta perspectiva, la función de una cierta dimensión de no saber, a diferencia de la ignorancia en el sentido al que me referí antes, posibilita cierto saber al servicio de la dignidad de sujeto. ¿Qué quiere decir la dignidad de sujeto? Sostener su posición subjetiva y no quedar en posición de objeto a expensas de un discurso dominante, hegemónico. Así, la educación como derecho humano nos permite articular lo singular en un entramado común que enriquece y posibilita el lazo social. Javier Aramburu dice respecto del derecho que este es un sistema de reconocimiento de lo que una persona o comunidad puede o no puede hacer. Es decir, el derecho viene a regular las relaciones entre los seres humanos, introduce una lógica que tiene valor de ley, es decir, lo que se permite y lo que se prohíbe. Si decimos, por ejemplo, que todo ser humano tiene derecho a vivir libremente, ese libremente se enmarca en lo que la ley reconoce y prohíbe. Ese es el alcance de la libertad como derecho y no como vociferación. Ese es el alcance de la libertad como derecho y no como vociferación. Es decir, que la ley otorga derecho a hacer o a no hacer, es la fuente de lo posible. También su posibilidad entonces se funda en una imposibilidad, tiene una parte que habilita y otra que prohíbe. ¿Y qué prohíben los derechos humanos? Los derechos humanos prohíben, condenan, sancionan que no se reconozca el derecho de cada quien, de cada diferencia, de cada comunidad, podemos decir, a su existencia como igual a las otras. Es decir, que los derechos humanos reconocen la diferencia, pero no basta con reconocer la diferencia, porque podemos reconocer la diferencia para perseguirla. Esas son las experiencias históricas que podemos pensar a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos reconocer la diferencia para aniquilarla. Entonces, lo que los derechos humanos condenan es el goce de exterminar al otro, de aniquilarlo, segregarlo.
basado, retomando lo que decíamos antes, en el odio como pasión oscura. El goce de exterminar al otro tiene su basamento en el odio como pasión oscura. Los derechos humanos, entonces, es un nombre para ese lazo social que se funda en el límite al poder del otro. Y esto nos remite a nuestra propia experiencia histórica. Estamos aquí con los organismos de derechos humanos, con estas queridas y queridos compañeros, con los compañeros de Presente con Memoria, cuya presencia nos remite no solo a la actualidad de las consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado y su metodología represiva por excelencia, sino también, o sea, a la metodología represiva por excelencia, que es la desaparición, que me voy a referir enseguida, sino también a uno de los nombres que los derechos humanos adquirieron en la Argentina, que son memoria, verdad y justicia. Los derechos humanos en la Argentina tienen un nombre, memoria, verdad y justicia, a partir de lo cual se pudo construir, desplegar y afianzar otros muchos derechos. Entonces, en la Argentina podemos decir hay una dimensión de los derechos humanos que hizo posible su afianzamiento en nuestro país con esta tríada, respecto de lo cual, como decía antes, este último significante, la justicia, tuvo el estatuto de lo no negociable. Podemos mencionar entonces, a partir de esto, pactos civilizatorios. Yo me voy a referir a dos pactos civilizatorios que son producto de las construcciones históricas en torno a la democracia, ¿no? Acá el vicerrector se refería al aniversario de la democracia. Es la primera vez que hemos tenido tantos años sin un golpe de Estado en esta alternancia sucesiva que teníamos en la historia de nuestro país. Uno es el pacto civilizatorio de la educación, al que me referí inicialmente. Por eso no es casual que la sociedad se haya manifestado recientemente en defensa de la educación pública masivamente, porque defender la educación es defender el acceso al conocimiento y, en consecuencia, como decíamos, la dignidad de sujeto. En particular, esa movilización multitudinaria de la educación superior, de la universidad, en defensa de la universidad en todo el territorio nacional, pone en valor la importancia para los pueblos, para las sociedades, del lugar de la educación en la cultura, precisamente en su dimensión civilizatoria. Y el otro pacto civilizatorio es el de los derechos humanos, expresado, decíamos, en esa tríada memoria, verdad y justicia, cuyo desarrollo nos remite a otra de las pasiones aludidas, cuya representación simbólica podemos reunirla en las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los familiares, el movimiento de derechos humanos y otros actores sociales. Tomamos como referencia a las madres que, al decir de una de ellas, inscribieron un círculo de amor, esta es la otra pasión, sobre la muerte. Las madres inscribieron un círculo de amor sobre la muerte como respuesta civilizatoria del orden de una invención. Las madres inventaron, a partir de una pérdida, como ellas mismas dicen, visceral, salieron al ruedo en la búsqueda de sus hijos e hijas y fundaron así un acto sin precedente en la historia, un modo de resistencia inédito que abonó a la construcción de este contrato social en el marco de este pacto civilizatorio, este contrato social, este consenso social del nunca más. Si bien podemos ubicar en la historia argentina una continuidad, como me refería recién, de alternancias sucesivas entre democracias formales y golpes militares, también es necesario subrayar una ruptura en el último asalto al poder, por las consecuencias en el plano político, económico, social y cultural, cuyos efectos estamos padeciendo hasta nuestros días. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 dejó un saldo represivo
sin precedentes, inaugurando como metodología sistemática lo que podemos nombrar con David Rousset, un autor sobreviviente de los campos de concentración del nazismo, como universo o sistema concentracionario. Esta lógica represiva, basada en la instalación de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a lo largo y a lo ancho del país, tuvo como base el autodenominado proceso de reorganización nacional con fundamento en la doctrina de la seguridad nacional. Y como corolario, la matanza de una generación comprometida con la realidad de su tiempo, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos, miles de presas y presos políticos, robo de bebés, exilio interno y externo y un país devastado, fue la expresión de la búsqueda del aniquilamiento de la vida y del acceso a derechos, del aniquilamiento también del acceso a derechos ante aquella aspiración que tenía en el horizonte la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La respuesta del sujeto político y social antes mencionado, que podemos reunir en el nombre de las madres, fue directamente proporcional a la magnitud y al alcance del horror. Quisiera tomar, para analizar la figura de la desaparición, algunos conceptos del campo del derecho, en tanto las consecuencias subjetivas de la desaparición forzada de personas supone un enunciado que involucra el enfoque jurídico y su relación con lo social y lo traumático en torno a los efectos en la subjetividad. Voy a nombrar dos breves definiciones. Una es de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que considera desaparición forzada a la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Ampliando ese concepto, lo otro que quería traer es que se actúa con el fin de intimidar o aterrorizar a la comunidad o colectivo social. Se trata de un delito permanente o continuo porque al no revelarse la suerte o paradero de las personas, se prolonga y amplifica el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Partiendo de una frase de una madre, Nora Cortiñas, Norita siempre decía que la desaparición es el crimen de crímenes. Decía que la desaparición es lo inexplicable y en un intento de explicarla decía es el crimen de crímenes. Hay una acepción de esta frase que es la primera en la que uno piensa que es el crimen mayor, el crimen más grande. Decir el crimen de crímenes es el paradigma de los crímenes. Es decir, hay algo en relación a esto que también lo podemos pensar en sus fundamentos, en lo que decían los propios desaparecedores. Voy a tomar dos frases nada más que son conocidas pero que son ilustrativas. Una es de Videla, que decía, frente al desaparecido, que parece hasta casi enunciado como una fórmula matemática, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera tendrá un tratamiento X, y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z, pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Y otra es que da cuenta de la magnitud de este crimen de crímenes, que es la frase de Ibérico Saint-Jean, que decía, primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos. El odio como pasión oscura se impone como modo de desarticulación de los lazos sociales solidarios y también como estrategia del poder para desandar todo lo avanzado en materia de derechos. Esto es el estatuto de la crueldad.
La otra acepción que podemos pensar a partir de estas elucidaciones en torno a la desaparición como crimen de crímenes es la que alude a la muerte de la muerte. Decir, la desaparición es el crimen de crímenes, es el crimen que mata a la muerte. A la imposibilidad de la muerte escrita, es decir, la muerte en su valor simbólico, de representación de lo irrepresentable, de lo que no tiene inscripción psíquica. Se suma aquí a la dimensión traumática de la pérdida, la de la desaparición, en tanto la muerte de la muerte arrasa con los ritos que la cultura ha construido para hacer frente a esto. Introduce el NN, en latín nomen nessio, no name, ningún nombre, que borra la identidad de la pérdida. El desaparecido no existe, no está, no tiene entidad, no está ni vivo ni muerto. Esta negación del otro, este rechazo de lo que debió haber sido escrito en lo simbólico, retorna en lo real e introduce un modo de respuesta sin precedentes en nuestra historia que hace de la desaparición la presencia permanente de una ausencia. Es decir, de esa ausencia una presencia para siempre, imprescriptible como la misma cualidad jurídica del delito, sin vencimiento en el tiempo. Por eso es la actualidad que tiene hasta nuestros días. ¿Cómo aparece nombrado en lo social? ¿Cómo se perpetúa esto en la cultura más allá de las voluntades políticas coyunturales, como en una de sus expresiones? En el modo en que los colectivos deciden nombrarse a partir de la pérdida. Esto no es menor, esto también es un invento, una invención. Las madres, las abuelas, hermanos, hermanas, hijos e hijas, y más recientemente el colectivo de nietes que están presentes, que se nombra como nietes, es decir, dando cuenta de la pérdida en la propia nominación. Los familiares de las y los desaparecidos se reconocen en la marca de sangre que esa pérdida dejó en el árbol genealógico, un árbol genealógico que nos precede, incluso antes de nacer. Un agujero, una marca para siempre, un agujero en lo real que pretendió ser arrancado en lo simbólico y que tiene efectos en la vida cotidiana de esas miles de familias afectadas y de la sociedad en su conjunto por la connotación misma de los delitos de lesa humanidad, porque los delitos de lesa humanidad quiere decir eso, lesa humanidad quiere decir que lesionan, que ofenden la condición humana, por lo tanto conciernen a toda la familia humana, no afectan solamente a quienes fueron víctimas jurídicas del hecho, sino a toda la familia humana. Fíjense esto, son familiares, afectan a toda la familia humana, son familiares. La doble dimensión que implica una pérdida para un ser humano la podemos pensar también entonces en torno a lo social. Cuando uno pierde algo, uno pierde a ese otro, pero también pierde lo que uno era para ese otro. También lo podemos pensar en relación a esta generación que fue arrancada de la historia y el país se ve privado de una generación de trabajadores, estudiantes, profesionales que hicieron historia. Entonces, en tanto continúe la inequidad, la desigualdad, la exclusión, la pobreza, el hambre también como expresión de crimen, es decir, la vulneración de los derechos y de los derechos humanos, las razones que sostienen las manifestaciones por el acceso a derechos seguirán teniendo como referencia, tanto en su reivindicación como en su intento de negarla, la impronta de aquella joven generación. De hecho, casi 40 estudiantes eran de esta universidad. O sea, esta universidad y la comunidad y la sociedad y el país perdieron esos futuros profesionales. Si las pasiones son modos de tratamiento de lo que no hay, las madres protagonizaron así la búsqueda, la propia definición del amor. En tanto, amar es dar lo que no se tiene, se convirtieron en madres para siempre que buscan a sus hijos para siempre y brindaron a esta sociedad una dimensión social del amor. Más allá del amor romántico, insisto, amar es dar lo que no se tiene. Fíjense
cómo pensarlo en relación a la pérdida de las madres, como lo que hace posible otro imposible. Es decir, con esa posición amorosa, podemos decir desde el amor, como dar lo que no se tiene, las madres hicieron posible otro imposible, la presencia permanente de una ausencia. Les voy a traer a partir de una frase de Matilde Melibovsky, que es la madre que escribió un libro en donde habla de este círculo de amor sobre la muerte. Ella dice: en ninguna sociedad civilizada es aceptable que un ser humano sea dado por muerto sin explicaciones por el hecho de que no retorna, como si se hubiera diluido en el aire. Quería compartir con ustedes a partir de estas expresiones algunas otras que dan cuenta del agujero de la desaparición. No sé cómo estoy con los tiempos. ¿Estoy bien? Dice Matilde, refiriéndose a las y los desaparecidos y también a su hija Graciela: se necesitaba tener una vitalidad tan enorme para provocar una respuesta que empieza con una ronda en una plaza y termina siendo un clamor mundial. La presencia de los chicos es permanente. Preguntale a cualquier madre de la ronda en qué siente la presencia de su hijo. Te va a mirar asombrada. Te dirá que estás siempre presente junto a ella, en este momento, aquí, en la foto y en mi pecho, pero sin foto igual está permanentemente conmigo. La presencia de Graciela está instalada en mi conciencia. ¿Qué lugar físico en mi cuerpo ocupa? No podría precisarlo. En todos los sitios me reencuentro con ella. Aún hoy, pasados tantos años, me sobresalta la campanilla del teléfono si es la hora habitual en que me solía llamar desde el trabajo. Por eso no se puede hacer el duelo. Conservo gran parte de su ropa y también en una caja unos jerseys que le tejía la abuela convencida de su retorno. Asimismo, narra sus vivencias como una extraordinaria pesadilla, tratando de explicarnos lo inexplicable. Y dirige sus palabras a su hija: estás acá mismo conmigo. No sé qué más hacer para encontrarte y no quiero perder tu imagen. Temo darme vuelta, temo mirarte y si no estás, ¿cómo voy a sobrevivir? Detalla que su vida se volvió un continuo caminar, buscar, preguntar, y cuando caminaba sola por la calle y veía las caras de toda la gente, tan indiferentes a mi desgracia, dice, me preguntaba cómo podía vivir toda esa gente y ser feliz. ¿No saben que han secuestrado a tantos chicos? Digo lo que implica en la sociedad. Matilde también relata que cada una de las madres esperaba con todo amor el retorno del hijo, manteniendo todas sus cosas en el mismo orden y en la misma forma en que las dejara, siempre atenta para recibirlo a cualquier hora del día o de la noche. Hay algunos otros testimonios, ustedes me dicen si tengo que reducir el tiempo. Elida Galetti, madre de Liliana, pone de manifiesto lo que generaba este flagelo en las familias, recordando el cumpleaños de su hija desaparecida. Dice: ese día le hice una torta y vino mi hermana a pasar el día con nosotros. Hice la torta, bueno, porque a lo mejor venía. Entonces, después que se fue mi hermana, ¿sabés lo que hice? Corté una tajada de torta y como me habían dicho que llevaban a muchos desaparecidos a una dependencia del ejército ahí por Palermo, pensé que mi hija podía estar allí. Y fui y deshice la torta en miguitas a los pies de un árbol, porque pensé que desde alguna ventana a lo mejor Liliana estaría mirando los árboles. Me parece que fue una cosa de locos, algo sin sentido. Después supe que todas hacíamos cosas sin sentido, todas. Y desde esta dimensión podemos entender las locas, ¿no? Las locas de Plaza de Mayo. En el caso de los hijos y las hijas, se vuelve particularmente relevante la necesidad de saber algo, no solo acerca del destino de sus progenitores, sino también acerca de cómo eran ellas y ellos, sus intereses, rasgos de carácter, elecciones y decisiones de vida que
que se transmiten de generación en generación, tradiciones familiares. Autora del libro Tal vez mañana, que ella misma define como una autoficción testimonial, Dafne Casoy, hija de Eva Ullman y Claudio Casoy, ambos desaparecidos, explica en una entrevista lo que para ella significa la desaparición. Dice: es una continua búsqueda, una reconstrucción constante que sé que no va a terminar nunca. Siempre puedo enterarme de algo más, un detalle nuevo, alguien que vio algo me agregó un detalle de la personalidad de mis papás. A veces no son cosas, entre comillas, importantes. Son solo detalles de ellos que me permiten acercarme, conocerlos un poco más. Y agrega: la desaparición para mí son las preguntas más que las respuestas. Unas preguntas donde uno siempre va en busca de respuestas, pero donde hay momentos en que para mí lo más importante fue hacerme las preguntas. Quería conocer cada una de sus anécdotas, conseguir los objetos que habían tocado, los boletines, el piano, descifrar sus gestos en las fotos, conocer a sus amigos, a sus compañeros de militancia. Pero sobre todo hay un interés en las pequeñas cosas de la cotidianeidad, en lo que vino después, en cómo repercutió la desaparición en mí y en mi familia, y cómo es en las pequeñas cosas en donde se juega la búsqueda de sentido. Por eso dice: no importa tanto la realidad de los hechos, sino las huellas que esos hechos dejaron en nosotros, porque ese es el efecto de lo traumático. Preguntas, pensamientos, sensaciones que a veces no tuvieron un momento preciso, sino que sucedieron a lo largo de los años, porque la desaparición, a diferencia de otras muertes, fíjense cómo lo dice, la desaparición, a diferencia de otras muertes, tiene la particularidad de dejar muchos huecos. Yo sé que por más que averigüe hay cosas que nunca voy a saber, y a su vez hay pedazos de información que siempre siguen llegando. También destaca el lugar que implicó para ella como madre el construir esas respuestas frente a las preguntas de sus propios hijos. La mayor hacía muchísimas preguntas, y cuando el hijo menor empezó a preguntar, fue muchas veces la hermana, la hermanita, la que le respondía, incluso antes de que lo hiciera Dafne. Recuerdo una frase suya, dice, contundente, cuando todavía no era demasiado grande, quizás 7 años tal vez. Román, le dice, frente a la pregunta de qué es la desaparición, qué son los desaparecidos, la hermana le contesta al hermanito: Román, son desaparecidos porque no está el cuerpo, ¿entendés? Dafne tenía 10 meses cuando secuestraron a sus padres en la adolescencia. Vuelve a encontrarse con una psicóloga que la había atendido en la niñez. La profesional le recuerda una anécdota que ilustra con singular elocuencia el efecto de la desaparición. Dice Dafne: a mí me habían llevado a la psicóloga aproximadamente a los 2 años porque no hablaba, no decía ni una palabra. La psicóloga contó que en la primera sesión había varios juguetes desparramados por el piso y debajo de un sillón, y yo buscaba. Ella preguntó: ¿qué perdiste? Y yo contesté: mamá. Habló. En ese acto habló. Bueno, me emocioné porque obviamente me implica. Describe también, a partir de una foto en blanco y negro del casamiento de sus padres, fíjense qué interesante esto, el encuentro de ellos en ella. Puse 2 dedos inclinados sobre el rostro de mamá. Tapé todo dejando al descubierto la franja de los ojos. De no ser por la redondez de su cara, era yo, idéntica, varios años más joven. Saqué la mano y miré a papá. El corte de cara era igual al mío. Me parecía además en la frente, las cejas, los ojos. ¿Cómo podía ser tan parecida a los dos al mismo tiempo?, se interroga. Y se responde describiendo la presencia de esa ausencia. Mientras viviera, mientras mis pies caminaran por este mundo, una parte de mis papás también. Y detalla: olerían mi café con leche del desayuno y el smog de mi cuadra, masticarían las sandías en verano, escupiendo algunas semillas y tragando otras, que es lo que hace ella.
besarían la mejilla de Lucía, tocarían las teclas de la computadora para ayudarme a contar por escrito esto que me es imposible contar de otra manera. Al final reconoce su novela como resultado de una búsqueda que va adquiriendo nuevos significados y respecto de la cual las palabras siempre se quedan cortas para dar cuenta de los hechos, pero solo a través de ella podemos volver a nombrar. Ella cuenta cuando se encuentra con compañeras de militancia de sus padres, que le dicen, bueno, llámame, porque así te cuento, a mí me gustaría que me cuentes cosas de ellos. Y dice, bueno, llámame, te doy el teléfono, bueno, te llamo. Tal vez mañana. Y es el teléfono de el nombre de la novela, Tal vez mañana. ¿No? Llama y no llama. Pablo Spinella, autor del libro La imposibilidad del olvido, dice que en algún lugar debía de estar ese registro del dolor causado por la pérdida. Tiene su papá desaparecido y cuenta que cuando era convocado a dibujar la familia en la cotidianidad de la escuela, él no sabía qué hacer con ese vacío de la ausencia paterna. Entonces dibujaba una familia clásica, con perro y todo, y de título ponía Una familia en lugar de mi familia. Por otra parte, Cristina Comandé, quien estuvo secuestrada en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Puente 12, Brigada Güemes, cuenta de este modo el momento en que la dejan en libertad. Ella se baja del auto sin mirar para atrás, dice, quería correr pero sabía que no podía hacerlo. Alcancé a ver a mi mamá en la calle en la misma situación que yo, pero metros más adelante. Mamá, mamá, le grité. Ella no se dio vuelta. Mamá, mamá. Y ahí se dio vuelta. Nos dimos un abrazo. O sea, cuando la dejan en libertad se reencuentra con la madre y le dice, ¿por qué no te dabas vuelta? Porque todo el tiempo escuchaba que me llamabas, le contesta la mamá. Otro testimonio, creo que este es el último de los testimonios, es de una madre, el de Mercedes Porota de Meroño. Dice, yo me quedé 6 meses mirando la ventana esperando que mi hija volviera. Y si salíamos los dos, cuando íbamos a cualquier lado dejábamos una nota de a dónde estábamos porque siempre esperábamos que volviera. Dice también que tenía una preocupación porque en su calle habían cambiado el tránsito, la dirección del tránsito, y ella se preguntaba entonces cómo iba a llegar Alicia si estamos de contramano. Tonterías que uno piensa. Recuerda que fue su marido quien le dijo de las madres y ella fue a la plaza. Una madre se le acercó y le preguntó esta pregunta que es clave porque da cuenta de la ausencia. ¿Y a vos quién te falta? Porque yo lloraba, dice Porota. Y yo le dije, mi hija. Estaba sentada en un banco y me dijo, che, acá no se viene a llorar, acá se viene a luchar, así que levántate y vamos. Y así empecé a caminar, y se lo agradezco toda la vida, porque eso fue un cambio general en mí. En vez de ser una llorona, fui una luchadora. Esto no quiere decir que no se pueda llorar. Nosotros no tenemos que perder nunca la capacidad de conmovernos frente a lo que es digno de conmoción. Lo que quiere decir es que las madres, como colectivo, posibilitaron que otras mujeres o familiares, hijos, hijas, hermanos, no quedaran en una posición melancolizada. Esto que dice ella al principio, mirando 6 meses por la ventana. Y dice, y eso se lo debo a esas palabras que me dijo con tanta fuerza esta madre que nunca supe ni cómo se llamaba. Esa invención, entonces, retomando, de las madres implicó una modalidad de tramitación de lo traumático frente a la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo del duelo en los términos definidos en las categorías existentes. Frente al lugar de falta de esa segunda muerte, entre comillas, que da cuenta de la relación del ser humano con el lenguaje, podemos decir la muerte simbólica, que introduce la dimensión simbólica en torno a los ritos y posibilita a sus deudos la subjetivación de la pérdida, las madres construyeron un saber hacer que hizo lazo entre lo traumático singular y la tragedia social. Eso permite la educación, la enseñanza, un saber hacer, apropiarse de un saber hacer singular. Como hemos desarrollado, la figura de la desaparición forzada de personas es un tipo de delito complejo que involucra la violación de los derechos humanos y que constituye un crimen de lesa humanidad. También dijimos que es un delito que se perpetúa en el tiempo, que es continuo, permanente, porque al no revelarse la suerte o paradero
de las personas se prolonga y amplifica el sufrimiento que se causa a los familiares o allegados, como decía la definición. Ese carácter tiene el nombre de imprescriptible, dijimos. No prescribe, no expira nunca, porque el paso del tiempo no invalida la vigencia, continúa, permanece, no se pierde ni se extingue. Es decir, el mismo carácter jurídico que lo torna permanente es atinente a lo que de ello perdura en la subjetividad y como figura en consecuencia en el campo de lo social. Así, los efectos de la desaparición son también imprescriptibles. Las madres inventaron otro modo de hacer frente a la tragedia de la desaparición. En la intersección de la madre que busca a su hijo con esa invención colectiva, fundaron esas madres con mayúscula. Por eso afirman, dando cuenta del carácter que adquirió la maternidad en relación a la desaparición, a nosotras nos parieron nuestros hijos. Las madres, los familiares, fueron soporte de la tragedia, soportaron, en el sentido de sostén, de soporte, la vida de sus hijos e hijas, aún en su ausencia, manteniendo esa presencia permanente que construyeron en relación con la desaparición. Y brindaron, como decíamos, elementos a otros familiares, a la sociedad y al mundo, expresado como ejemplo de lucha, pero también en el derecho universal, en aportes al derecho universal, y sentaron las bases en la sociedad para propiciar la reposición de un relato que había sido sustraído del texto de la historia. Eso también está en peligro hoy. Ese límite ético al poder inescrupuloso de la represión fundó un pacto civilizatorio, un contrato social que dio entonces en la Argentina, como decíamos antes, ese nombre a los derechos humanos de memoria, verdad y justicia. Quiero referirme muy brevemente al concepto de héroe en Lacan. Lacan lo toma en torno a la tragedia de Antígona y nos dice que el héroe de la tragedia está siempre por fuera de los límites, siempre a la vanguardia y en consecuencia arrancado de la estructura en algún punto. Toma el concepto de monumenoi, que quiere decir ser dejados aparte, aislados, y afiloi, que quiere decir sin amigos. Las madres dicen esto, que la gente se alejaba, ¿no? Los familiares cuentan que la gente se cruzaba de la calle, que quedaron aisladas. Y dice Lacan, los héroes son llevados a un extremo. Son personajes situados de entrada en una zona límite entre la vida y la muerte. Destaca la dimensión del héroe en el hombre común para afirmar que no los distingo como dos especies humanas. En cada uno de nosotros existe la vía trazada para un héroe y justamente se realiza como hombre común. Las madres transitaron esa vía a ellas destinada, podemos decir, como mujeres comunes, con la forma de una ronda sin fin, y en esa acción se constituyeron en heroínas. Para terminar, quería tomar los 3 niveles que Lacan propone en la acción del analista y que lo podemos ensanchar en su alcance a otros campos, al campo de la educación, al campo de los derechos humanos, al campo de la cultura, que son la táctica, la estrategia y la política. Desde esta perspectiva podemos pensar la táctica como la interpretación, como una herramienta de análisis e intervención, ¿no? Como de lectura de la realidad. La estrategia como apuestas de sostenimiento del lazo social. La universidad en sí misma es una apuesta de sostenimiento del lazo social, que por fuera del ejercicio o encarnación de poder haga posible la dimensión de lo imposible. Lo digo y me emociono porque es una apuesta maravillosa, hacer posible la dimensión de lo imposible. Y por último, la política, desde la posición ética que jerarquiza los modos en que desde el campo social, cultural, institucional, de la educación y de los derechos humanos se sostienen los pactos civilizatorios en los tiempos de cólera, odio y de caída de la dimensión amorosa y solidaria del mundo contemporáneo. Asistimos
a una caída de la dimensión amorosa y solidaria en este mundo actual. Dejándonos enseñar como sociedad por aquellos actos heroicos que escribieron la historia desde ese deseo decidido en una respuesta ejemplar y conmovedora al malestar en la civilización. Muchas gracias. Agradecemos profundamente las palabras de la doctora Cariaga, para quien pedimos nuevamente un fuerte aplauso. Y de esta manera damos por finalizado el acto. Muchísimas gracias.